Hola, buenos días a todos. El Señor les bendiga. Espero hayan tenido una buena madrugada con el Señor, una buena mañanita ya pasando tiempo con el Señor. Y ahora vamos a estudiar este Salmo 135. Es 136, perdón. Ayer hicimos el 135. Pero vamos a hacer el 136 hoy y vamos a continuar en nuestro estudio de los Salmos. Este Salmo es, por título dice, Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Una vez más, Señor, aquieto mi corazón y mi mente, Señor, pidiendo que seas tú tomando el control. Pido que conforme estudiamos este Salmo, Señor, conforme vemos todo lo que se nos enseña acerca de lo que tú eres y lo que tú has hecho y lo que tú seguirás haciendo por aquellos los que confían en ti, los que te aman, Señor, y los que también te temen con ese temor reverente. Yo pido, Señor, que aprendamos de este Salmo, Señor, a confiar más y más y más en ti. Pido que si hay alguien que está pasando por pruebas, aquí seas tú recordándole de todo lo que tú puedes hacer por ellos y por nosotros. En este momento, Señor, pido que prepares así, Señor, también mi mente, mi corazón, tomes control de todo mi ser y me uses como tu instrumento. Señor, que traigas a memoria versículos y pasajes que respalden este mensaje y se correlacionen con lo que vemos aquí. Que tu pueblo, Señor, sea edificado y que tú, Señor, seas glorificado sobre todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y aquellos todos los que estén escuchando, estén viendo esta publicación, este salmo, como dije anteriormente, el título es Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Está enfocado en lo misericordioso que Dios Todopoderoso es para con aquellos los que le temen, los que confían creyendo en Él y los que le obedecen. Pero vemos que empieza primero aquí, alabad a Jehová, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí el salmista convoca al pueblo a alabar a Jehová, a darle honra y gloria. Y nos da en este Salmo 26 versículos en los cuales nos va a enseñar las razones por las cuales hemos de alabarle. Aquí es un salmo, un cántico que se le dio al pueblo israelita, al pueblo judío, pero nosotros lo podemos aplicar también a nosotros mismos como creyentes, como aquellos los que somos pueblo de Dios. Lo primero que nos dice es que Jehová es bueno, nos dice claramente. ¿Quién puede decir conmigo que Dios es bueno? La palabra de Dios nos lo enseña en diferentes lugares, en diferentes pasajes. Nos habla acerca de la bondad de Dios. Y Dios es bueno todo el tiempo. Él es bueno. Amén. Él no falla. Él extiende su misericordia, su gracia. Y es por su bondad, porque Él es bueno, que nosotros aún existimos, que la humanidad aún existe. Porque si recuerdan, aquellos que han leído la Biblia, en el libro de Génesis, vemos acerca del diluvio. Dios, a causa del pecado que abundaba, la maldad que abundaba en el mundo en el tiempo de Noé, decidió destruir esa humanidad, parte de la humanidad. Los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. Pero lo hizo, ¿por qué? Porque Él tiene todo derecho, toda autoridad. Es su creación y Él puede hacer lo que Él quiera. Y es por su bondad que hoy no nos ha destruido. Porque si en el tiempo de Noé había maldad, había pecado, hoy está mucho más terrible y peor que en aquel tiempo.
La palabra de Dios nos enseña que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. En diferentes pasajes nos lo dice. Si van conmigo primeramente a Primero de Crónicas. En Primero de Crónicas, por favor, si me acompañan ahí, en el capítulo 16, déjenme ver. Sí, en el capítulo 16, Primero de Crónicas, me brinqué mucho. En el capítulo 16, versículo 34, aquí es cuando David había traído el arca, volvió a traer el arca, comenzó a clamar a Dios y le dijo al pueblo que aclamaran a Dios y le glorificaran. Y aquí hay una lista de lo que hizo Dios por ellos. David les está diciendo, pero en el versículo 34 les dice David, aclamad a Jehová porque Él es bueno. Él es bueno. Y dice, porque su misericordia es eterna. Eterna es para siempre. Acá nos dice claramente, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. También aquí, si me acompañan por favor, a Segundo de Crónicas, en el capítulo 5, en el versículo 13, ahí están. Cuando sonaban pues las trompetas, Segunda de Crónicas 5:13, Salomón traslada el arca al templo, nos dice en el capítulo 5. Y aquí nos dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La gloria de Dios descendió sobre ese lugar y se llenó como una nube ahí. Y dice, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando tú alabas a Dios, su presencia se manifiesta. Cuando nos reunimos para alabar a Dios en un servicio, Él está en medio de su pueblo. Nos dice la palabra de Dios que Él se deleita en las alabanzas de su pueblo, que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces nosotros hemos de alabarle como creyentes, como pueblo de Dios, así como el pueblo israelita lo hacía en aquel entonces. También aquí vemos en Segunda de Crónicas, por favor vamos ahí, en el capítulo 7, los 3 primeros versículos, inclusive voy a irme al 6, después de que Salomón estaba dedicando el templo. Dice, voy a leer en el versículo 38, si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Salomón había edificado el templo. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová, Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, dice. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Y en el 7 empieza diciendo, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas que se le habían ofrecido. Dice claramente, y la gloria de Jehová llenó la casa.
y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces vemos que el pueblo alababa, glorificaba a Dios, inclusive nos dice que se postraban sobre el asfalto, sobre el pavimento, sobre el pavimento, sus rostros, porque la presencia de Dios se había manifestado, la presencia del Todopoderoso había llenado ese lugar. Y así cuando nosotros alabamos a Dios porque Él es bueno y porque sabemos que grande es su misericordia y que es para siempre su misericordia, entonces debemos de tener esa confianza si nosotros estamos en la voluntad de Dios. En otras partes, por ejemplo, vayan conmigo por favor al Salmo 103, aquí devuélvanse primero. El Salmo 103, gracias Señor. En el Salmo 103 leemos en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, dice claramente, conforme a nuestros pecados. Si Dios hubiera querido, Él podía habernos destruido. Pero en lugar de destruirnos, en lugar de darnos cuello, como decimos, Él decidió entregar a su Hijo unigénito para que nosotros podamos vivir, para que podamos vivir nosotros ahora. En el capítulo 3, si van conmigo en el capítulo 3 de Lamentaciones, vayan conmigo ahí. En el versículo 22 también nos habla de la misericordia. Dice, por la misericordia de Jehová, perdón, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El versículo 25 y 26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aquí vemos diferentes versículos que nos enseñan qué misericordioso, cuán misericordioso es nuestro Dios Todopoderoso, lleno de gracia y misericordia para nosotros. Es amoroso, nos dice claramente. Entonces, si nosotros nos llamamos su pueblo, así como ellos le alababan, y las razones por las que le alababan, vamos a ver numerosas razones en la historia del pueblo israelita, ¿cuánto más nosotros? Amén. El versículo 2 dice, alabad al Dios con D mayúscula, que es nuestro Dios todopoderoso, de los dioses con D minúscula. O sea, los ídolos, los dioses paganos, los dioses falsos, los dioses, como vimos en el Salmo de ayer, los ídolos de las naciones que no tienen poder, son de plata y de oro, nos dice en el versículo 15 del Salmo 135, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y nos dice claramente, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Él es sobre todo y sobre todos. Él merece toda alabanza y toda adoración. No hay otro Dios que se compare con Él. No hay otro Dios que le llegue ni siquiera a los talones. Amén.
en el tiempo de, me acuerdo, en el tiempo de Elías. Vamos, por favor, a Primero de Reyes. Vamos a Primero de Reyes, al capítulo 18. Sí. Primero de Reyes, capítulo 18. ¿Recuerdan cuando Elías retó a los profetas de Baal? No voy a leerlo todo, pero el pueblo estaba engañado por los profetas. El rey Acab estaba en contra de Elías y en contra de Jehová. Y vemos que Elías convoca a todos los hijos de Israel, a todo el pueblo, dice, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ahí está claro: o buscas de Dios o buscas la mentira. Tú puedes ir sobre un ídolo, una esfinge, cualquier mono, cualquiera mona, la muerte que ahora la adoran muchos, pero estás errado, estás equivocado, porque el único poderoso y el único que da vida es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, por medio de su Hijo Jesucristo, que si tú le recibes puedes tener vida abundante y vida eterna. La muerte, muchos la adoran, pero lo único que traerá al final es la muerte, y eso es su nombre, la muerte. Tengan cuidado los que están adorando a esos ídolos. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, fíjense. ¿Hasta cuándo? Dice claramente. Voy a leer esta otra vez y enfatizar un poco. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O escoges a Dios o escoges la mentira. Si Jehová es Dios, seguidle, síganlo, búsquenlo. Y si es Baal, dice, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice. Entonces Elías convocó al pueblo y llamó también a los profetas de Baal y les dijo: escoged entre vosotros un buey, un animal, escoged entre vosotros un buey y partirlo y ofrecerlo, y yo también compartiré el mío. Y partieron su buey, su animal, y los profetas de Baal, nos dice la palabra de Dios, que danzaban y se cortaban y gritaban, pero Baal para nada se acordaba, para nada se acordaba. Y en el versículo 27, Elías les dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios, con D minúscula, porque Dios quizá esté meditando, o sea, yendo al baño, es lo que está diciendo, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Fíjense nomás, nuestro Dios, nos dice la palabra, que no duerme ni se adormece. Él cuida de nosotros constantemente. El versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerle el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Lo empaparon de agua para manifestar el poderío de nuestro Dios, del Dios de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y luego dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios con D mayúscula y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Vemos que no hay un Dios como nuestro Dios. Jehová es Dios, el Todopoderoso, lo dijo el pueblo y lo digo yo, y debemos de decirlo, reconocer que nuestro Dios, el Todopoderoso, es bueno, es misericordioso, el único que hace grandes maravillas, nos dice el versículo 4, porque para siempre es su misericordia. Este era un canto que cantaban en el templo y lo cantaban para glorificar a Dios, y cada versículo que vamos a leer está largo y dice, para siempre es su misericordia. Es el único que hace grandes maravillas, y nos habla aquí primeramente de su creación, al que hizo los cielos con entendimiento, Jehová. Desde el principio, Elohim, Dios, creó el cielo y la tierra y todo lo que existe, nos dice la palabra. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, dice. Al que hizo las grandes lumbreras, aquí nos está hablando acerca de su creación. Dice, el sol para que señorease en el día. Esto lo ves en Génesis, en el capítulo 1. Y dice, la luna y las estrellas para que se señoreasen en la noche. Y cada vez dice, porque para siempre es su misericordia. Después nos habla de cómo liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y si Él puede hacer esto, si Él puede crear, si Él puede formar con su palabra nada más. Él dijo, hágase, y todas las cosas se hicieron. Entonces, ¿qué podría hacer por ti hoy en día si tú confías en Él? En el versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, los liberó de la esclavitud de Egipto, dice claramente, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Los sacó del martirio de la esclavitud. Para eso, si recuerdan, lo podemos leer en el libro de Éxodo, 10 plagas tuvo que hacer Dios para que Faraón entendiera que Dios es el Todopoderoso y que su pueblo necesitaba salir libre. A nosotros los que hemos venido a Jesús, los que hemos entregado nuestra vida y nos ha dado una nueva vida, Él nos sacó de nuestro Egipto, nuestra vida anterior. El hombre viejo allá quedó en Egipto, debe de quedar, y cuando se quiera asomar, somételo en el nombre de Jesús. Dice claramente el versículo 13 que dividió el mar rojo en partes, en dos partes. Nos dice la palabra de Dios que cuando cruzaron el mar rojo, lo cruzaron en tierra seca. ¡Qué poder el de nuestro Dios! Abrir el mar, pero aparte de eso, secar la tierra. Nos dice que pasaron como en tierra seca. Ese es poder, amén. Puedes confiar en Él. Al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. No solamente los liberó, sino que atrapó al ejército de Faraón ahí. Dice, ¿para qué? Para liberarlos. Y al que pastoreó a su pueblo en el desierto. Él los llevó como buen pastor por el desierto. Él los dirigió al pueblo israelita. Si ustedes recuerdan, en el día por una nube los guiaba, de noche con una lumbrera. Pero a nosotros ahora nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos dirija.
A nosotros los que creemos en Cristo, los que hemos nacido del Espíritu, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, si tan solo le prestamos atención y le pedimos dirección. Dice aquí claramente, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. No voy a decirlo cada vez, pero todo lo que hizo, mató a reyes poderosos, a Sehón y a Amorreo, rey Amorreo, a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad. Lo que Dios tuvo que hacer para llevarlos a la tierra prometida es que tuvo que deshacerse de los enemigos de Israel. Y yo te digo una cosa, la palabra de Dios nos enseña que Él te protege a ti de todos tus enemigos. Yo tengo varios testimonios de la bondad, misericordia, gracia y protección de Dios en mi propia vida. Y le doy gracias a Dios porque yo confío en Él. Y yo sé, hace muchos años le dije yo a mi esposa, mira mi amor, yo no voy a morir un minuto antes o un minuto después que Dios quiera, pero estoy listo para cuando Él quiera. Eso es, debemos de estar listos. Ahora, Él defendió a su pueblo pasando por el desierto y los llevó a la tierra prometida. Dios tiene un lugar para nosotros, una nueva tierra nos dice, pero antes de eso tiene un lugar preparado para nosotros. Jesús, hablando con sus discípulos en el capítulo 14 de San Juan, dice, ¿creéis en Dios? No se turben vuestros corazones. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, les dice, parafraseado, ¿no? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. He aquí que voy a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y os prepararé el lugar para vosotros, dice, volveré para tomaros, para que vayas conmigo, para que estén conmigo allá. Dios envió a su Hijo Jesús para que Él muriera por nuestros pecados, pero también para que Él nos diera entrada al reino de Dios por fe en Él. Y al terminar esto, voy a hacer una invitación. Si tú nunca has recibido a Jesús, yo te insto, te exhorto, haz la mejor decisión de tu vida. Haz la mejor decisión que pudieras hacer en vida, porque ya muerto, ya no hay manera. Se dice, la palabra dice claramente, se le concede al hombre morir y después el juicio. Todos nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Dios para dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en esta vida, en este cuerpo. En el versículo 23 dice, Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, dice aquí el salmista. No es que a Dios se le haya olvidado, me olvidé de ellos. No, Dios no es así. Él está al pendiente de todo. Pero las veces que Dios decidía hacerles una disciplinadita, una arrimadita, una corrección por su necedad, por su infidelidad, porque iban tras otros dioses, Dios trataba con ellos y usaba a diferentes naciones. Aquí dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, o sea, en nuestro sufrimiento, ahora se acordó. No, Dios sí sabía, pero ahora extendió su misericordia. Amén. Dice claramente, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Y dice el 25, el que da alimento a todo ser viviente. Dios provee para toda su creación. Desde el principio, Él creó lo que Él quiso crear y dio el sustento y la necesidad de cada uno lo suple Dios. Y más cuando buscas de su voluntad, cuando confías en Él. La palabra de Dios, vemos muchas promesas de provisión en que Dios ha proveído en el camino por el desierto al pueblo hebreo cuando salieron. ¿Qué les dio? Les dio maná primero. Cuando se cansaron del bimbo, maná, se cansaron de maná, y les dio codornices porque estaban quejándose. No hay agua, pues pégale a la peña y ahí va a salir agua. Y Dios de una peña, de una roca, proveyó agua en el desierto.
¿Qué tan grande y poderoso es nuestro Dios? ¿Podemos confiar en Él? Miren lo que hizo. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y para cerrar, vuelve a decir, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Vemos aquí todo lo que Dios hizo por el pueblo israelita, por su pueblo que Él escogió. Los llevó por el desierto, los liberó primeramente de lo que era la esclavitud, el martirio de la esclavitud, cautiverio. Los sacó, abrió el mar rojo, todo lo que tuvo que hacer para llevarlos a la tierra prometida. A nosotros, los que creemos en Él, y a ti que estás escuchando y quizá no has confiado en Él, Él te ofrece vida eterna. Él tiene un lugar preparado para ti. Pero Él, en lugar de destruirnos como lo hizo en el tiempo del diluvio, extendió su gracia, su misericordia, y porque Él es bueno, nos da una oportunidad, mientras tenemos vida, de reconciliarnos con Él. Y dirás, ¿cómo reconciliarnos? Pues si yo no estoy enojado con Él. No, no estarás enojado, pero tu pecado te ha separado. La verdad es que nuestro pecado nos separa de Dios. Desde el principio de la creación, cuando el hombre falló, hubo una separación entre Dios y el hombre. Y Dios proveyó desde el principio un sacrificio para cubrir al hombre y a la mujer. Ahora, Él proveyó a su Hijo Jesús como sacrificio, como el Cordero de Dios que remueve los pecados de todo aquel que confía en Él. Si tú nunca has recibido a Jesús, si tú nunca has confiado en el plan de Dios para darte vida abundante aquí en la tierra y vida eterna con Él en su reino, yo te insto hoy, deposita tu confianza en Él, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Si tú quieres dar ese paso de fe, ora conmigo esta oración y dile, Señor, yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera por mí y por todos mis pecados en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que entregaste tu vida, derramaste tu sangre para pagar por todos los pecados del mundo. Yo reconozco y sé que mi pecado me separa de ti. Y ahora me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Aún aquellos de los que no me acuerdo, pido que me perdones. Por fe, yo te recibo confiando en ti. Deposito toda mi confianza en ti. Te pido que me cambies, que me transformes y que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo a ti con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo lo que soy, Señor, me rindo a ti hoy. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí para vivir mis días aquí, para glorificarte a ti. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias porque sé que tú me recibes. Padre, yo te doy gracias ahora porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para que yo pudiera vivir hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe, dale gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Es necesario crecer en la fe. Así como un bebé que nace, si es la primera vez que tú haces esta oración, acabas de nacer del Espíritu. Cuando la palabra de Dios nos enseña que si recibes a Jesús, eres hecho hijo de Dios, es un nacimiento espiritual, porque dice, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Jesús, hablando con Nicodemo, un líder religioso, le dijo claramente a un líder de los líderes de Israel, de los judíos, le dijo: de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Y si tú hiciste esta oración, tú naciste de nuevo, naciste del Espíritu. Y es necesario porque el reino de Dios es un reino espiritual. Dios es espíritu, y para tener comunión con Él necesitamos a su Espíritu. Su Espíritu Santo ahora mora en ti. Dale gracias. Lee la palabra de Dios, alimenta a ese bebé espiritual. En la palabra, aquí en la Biblia, Dios te va a hablar. Yo te recomiendo que empieces con el libro de San Juan, que es el cuarto libro de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Aquí te enseña quién es Dios Padre, quién es Dios el Hijo, Jesús, y quién es el Espíritu Santo, a quien Él envió para llevarnos a toda verdad, para guiarnos y para enseñarnos, para consolarnos. Es el Consolador, y tú y yo lo necesitamos. Entonces empieza a leer la palabra de Dios. Dios te va a hablar, se va a revelar a ti y te va a empezar a dar pues dirección para tu vida como cristiano, cristiana. También es necesario pasar tiempo en oración, comunicación y comunión con Dios. Y eso solo tú necesitas buscarlo. Dios está dispuesto. Cuando yo empecé en mi vida de cristiano, me acuerdo con un hambre y una sed, que le decía al Señor: Señor, despiértame de madrugada para estar a solas contigo. Despiértame de madrugada. Y te digo una cosa tan hermosa, que yo escuchaba una voz que me hablaba y me decía: Juan, vámonos. Me levantaba, me iba al comedor, ponía mi Biblia así como aquí la tengo y dame, Señor, y vámonos. Orando, y escuchaba su voz, escucho su voz todavía. Yo te digo una cosa: mucha gente no cree que Dios te habla, pero Dios te habla por medio de la palabra, por medio de su voz dulce y quieta, por su Espíritu Santo. Ahora, la otra cosa que te quiero invitar a hacer es que te congregues en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, donde se alabe a Dios en espíritu y en verdad, en la libertad del Espíritu Santo, y donde el Espíritu Santo, quien fue enviado para enseñarnos, dirija lo que es el servicio y la enseñanza de la palabra. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada número 7, aquí en Rosarito. Te invito a que visites y te deleites en la presencia del Espíritu Santo. También otra cosa que es necesario es que aquel que cree y que recibe a Jesús por fe se bautice. Jesús mismo en Mateo, en el capítulo 28, 18 al 19, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Padre le dio toda potestad y autoridad a Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice claramente, enseñándoles, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he ordenado. Y he aquí que yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros aún hasta el fin. Lo que Dios desea, uno de los sacramentos, es el bautismo. Que nosotros nos bauticemos como creyentes. A mí, cuando yo tenía quizá unos, 11 meses, no sé a qué edad, porque ni me acuerdo, según eso me habían bautizado, pero nomás, como dijo por ahí Arjona, me mojaron el copete. Pero el bautismo significa, quiero poner algo, vamos a decir, este es el agua, significa que eres sumergido, te identificas con la muerte de Cristo y eres, una vez más, asciendes a vida eterna. Te mueres en Cristo, el hombre viejo ahí quedó, y sales a vida eterna. Y así como Jesús fue bautizado, Él mismo lo hizo para cumplir, para que se cumpliese palabra. Él, en obediencia, así Él desea que todos nosotros nos bauticemos en nombre del Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, como Jesús dijo. Por último, te animo a que tengas valor y les digas a todos lo que Dios ha hecho por ti. Porque cuando tú empiezas a decirle a tus amigos, a tus amigas que Dios te cambió, entonces hay una cosa, eres testimonio y la manera en que vives va a demostrar que Dios está obrando en ti. Pero también, del momento en que yo les dije a los demás, ¿saben qué? Yo le di mi vida a Dios, me ofrecían trago, no, gracias, ya no lo necesito, no, yo no era borracho, pero tampoco necesito eso para estar socializando, ¿no? Me invitaban lo que era porque yo, pues, como decimos, era de aquellos que usaban y le decían, no, gracias a Dios, ahora tengo algo mejor y no se me baja. Amén. Es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Yo les digo una cosa, gócense en la presencia de Dios y nada se compara con ello, nada. Yo probé de todo, nada se compara con ello. Denle su lugar a Dios y regocíjense en Él. Y si tú eres uno de los que se apartaron de Dios, ahora te hablo a ti. Tú sabes lo que es estar en la presencia de Dios. Tú sabes lo que es regocijarse en Él. Tú sabes lo que es estar limpio y de nuevo con una mente limpia, un corazón limpio. Y si por alguna razón te apartaste de Él, vuelve al Padre. Como el hijo pródigo, vuelve al Padre. Yo no sé en qué situación te encuentres o en qué condición estés, pero así como estás, Dios espera que tú te arrepientas. El Padre te espera con brazos abiertos como el Padre del hijo pródigo. Si tú vuelves hoy es el día de reconciliación, así como es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te llama, vuelve a Él. Si tú quieres hacer esa oración de fe y de arrepentimiento, al igual que el hijo pródigo, reconoce tu necesidad y clama al Padre. Y dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Padre, porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado. He menospreciado y contristado a tu Espíritu Santo. Perdóname, Padre. Ahora me arrepiento y te confieso todo pecado. Y por fe, reconociendo tu promesa, te doy gracias porque sé que tú me perdonas. Yo pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo, que vuelvas a llenarme con tu Espíritu Santo y que renueves en mi corazón el gozo de tu salvación, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y por fe ahora lo recibo y te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esa oración verdaderamente de corazón, esa oración de arrepentimiento como el hijo pródigo, Dios te ha reconciliado con Él. Regocíjate y vuelve de lleno, sin reservas. Él no te va a decir, no, pero es que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. El padre del hijo pródigo no le dijo, ¿sabes qué? Vete al chiquero y limpia el chiquero. Vete y haz esto y aquello. No. El padre lo abrazó, lo besó en el cuello y lo revistió con las ropas limpias. Ahora eres revestido de nuevo con la santidad de Jesús. Dale gracias y glorifícale. Y dile a otros que has vuelto a Dios para que así puedas tú tener, mira, ya hasta aquí llegué en esta vida, ahora sigo de nuevo con Cristo. Y cuando tú pones eso, el estandarte de que ya no vuelvo ahí, Dios te respalda y los otros te empiezan a respetar y ya no te ofrecen y ya no te molestan. Hasta el momento en que tú pongas eso y digas, ya no, vuelvo a Dios mejor. Tú tienes que hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti. Dios te da el poder, Dios te pone el deseo, pero tú tienes que ser obediente. Glorifícale. Amén. Bueno, para cerrar, una vez más, les pido, sigan orando por todos los enfermos, por nuestro hermano Roy Parra, por el tío Hugo González, que está en el hospital general aquí,
Y aquellos que ustedes sepan que están pasando por alguna enfermedad, no necesariamente el corona, no necesariamente ese COVID, que no debería haber sido corona, porque el único que merece corona es nuestro Rey soberano. Amén. Entonces ahora les pido, estén orando, oren por nosotros, por mi esposa y por mí, su servidor, y pues seguimos por el pastor Nick, por la hermana Sophie, sigan orando por la iglesia, oren unos por otros, pasen tiempo en oración en cuanto más puedan, tomen el tiempo en el día, pasen tiempo con el Padre y sobre todo regocíjense, como el apóstol Pablo les dijo a los filipenses, una vez más para cerrar, les digo, regocíjense en el Señor siempre. Y hoy les digo, regocíjense en nuestro Señor Jesucristo siempre. Amén.